Iniciamos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia a este importante evento de nuestra universidad, Colegio Mayor de Cundinamarca. Bienvenido, doctor Rafael Fernando Sánchez, a su casa, nuevamente acompañándonos como siempre en estos diferentes escenarios institucionales. Quiero contarles que el doctor Rafael Fernando Sánchez es profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, programas educativos en los que él participa, en la licenciatura de cirujano dentista. Su formación académica es doctor en estudios turísticos, tiene una maestría en estudios socioeconómicos y físicos del turismo. Es licenciado en el área de turismo. Sus líneas de investigación son estudios e investigaciones transdisciplinares en sustentabilidad, desarrollo, territorio y cambio climático. Sus temas de interés son la educación ambiental, sistemas complejos, manejo integral de residuos, indicadores de sustentabilidad, turismo y sustentabilidad, entre muchos estudios más. Es profesor investigador, como lo decía, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sea usted bienvenido a su casa, doctor Rafael, a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Adelante. Muy amables, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer de manera muy especial a todos quienes hacen posible esta actividad y sobre todo el esfuerzo que están haciendo por el trabajo a nivel de colaboración internacional. Me permito, antes que nada, entonces agradecer a la señora rectora María Ruth Hernández Martínez por la invitación que me ha hecho de manera muy especial para estar con ustedes en esta ocasión. Y bueno, pues creo que lo importante será comentar un poco sobre esta temática que les propongo en el marco del tema de la internacionalización. Pues creo que es pertinente hablar sobre el contexto que estamos viviendo y cómo poder enfrentar una nueva realidad hoy en día. Entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla. A ver si... ¿Sí pueden visualizar la pantalla? Sí, doctor, estamos viendo que estás presentando, pero no se ve nada todavía. No sé si ya tienes ahí la presentación. Sí. A ver. Esto... A ver si... No. Déjenme ver, sí. No, ¿verdad? No.
No, en este momento no, doctor, pero sí puedes mirar en la parte inferior derecha que dice presentar ahora. Es, sí, presentar ahora, ajá. Ajá, entonces ahí le das clic, doctor, y luego ahí te indica si es una pantalla o si es toda la pantalla completa, lo que quieras. Entonces normalmente decimos toda tu pantalla, pues para poder visualizar lo que nos vas a presentar. Sí, de hecho está abierta la presentación, pero creo que no. um, Espérate, miramos, porque ahí sí ya no estoy viendo compartir su pantalla. Sí, ahí está. Aquí sí se puede ver. No, Espérame, a ver, ¿verdad? damos unos minuticos. No, en este momento no vemos tu pantalla, doctor. No, no, señor, no se ve. A ver, si ahora sí. Creo que Sí, ahora señor, sí ya ya, se va a ya ver. se Ajá. ve. Puedes iniciar. Sí, doctor. Correcto. Perfecto. Bueno, como les decía en esta breve introducción, mi propuesta es que en el marco de esta perspectiva de internacionalización, de esta feria de internacionalización que están llevando a cabo en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pues será un gusto platicar un poquito sobre esta visión eh, del título que he planteado, Aprendiendo a vivir en tiempos de crisis, la sustentabilidad desde la Carta de la Tierra, una esperanza para la celebración de la vida. ¿Y a qué me refiero básicamente con esto? Yo creo que el contexto en el cual estamos viviendo eh, nos está marcando nuevas rutas y nuevos procesos, obviamente en la parte educativa. Y esto es una eh, visión que tenemos que actualizar hoy en día con respecto a nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la comunidad de vida. Por lo tanto, este contexto de una nueva realidad que nos plantea hoy en día la vida implica, desafortunadamente, vivir en tiempos de crisis de salud por este asunto del rebrote de la pandemia, por un asunto muy delicado que tenemos de fondo, que es el cambio climático, otros aspectos que también están ligados a los temas anteriores, que es la seguridad alimentaria, por un tema que es muy delicado a nivel global y que afecta evidentemente a los bienes naturales y de dónde podemos proveer de alimentos a la población, como es el extractivismo. Y finalmente, yo diría que no finalmente, porque bueno, hay muchos otros temas en la agenda global. Sin embargo, como un punto adicional en este proceso, eh, es importante considerar que en el marco también del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, hay una reconversión y una revisión de la geopolítica que tenemos que hacer muy a fondo en el proceso en el cual hoy en día las relaciones entre países van siendo de manera muy distinta. Obviamente que los temas que he mencionado pues marcan cierta pauta para que podamos considerar que en el fondo lo más importante para todos nosotros es la vida. Estas imágenes que van a ver son tres imágenes que al menos tratan de reflejar algunos de los problemas que tenemos hoy en día muy acuciantes. Y yo les invitaría a cada uno de ustedes a que vean las franjas en donde suceden la mayor parte
de estos fenómenos. En el caso de la pandemia, podemos ver dónde están, este es un mapa reciente, del cual, pues bueno, se ubican las zonas más delicadas de brotes de coronavirus. Y esto pues nos obliga a ver otros fenómenos que también marcan, como decía, una pauta en el contexto internacional. El mapa del hambre de 2019, que fue generado por el Programa Mundial de Alimentos, vean también cómo la franja en donde está el mapa del hambre coincide hasta de cierta manera, esto visto desde un punto de vista de visión o de perspectiva muy grande, ¿no? A este nivel, que coincide obviamente, con la mayor parte de concentración de la población, donde los fenómenos, tanto como el previo que vimos como se van dando, y se van generando. Pero tenemos otro fenómeno que también es muy delicado, que es el cambio climático, ¿no? Es, en este caso, un mapa que se genera en la Universidad de Hawái sobre los decesos por cambio climático, ¿no? Por calentamiento global. Y esto es delicado otra vez porque vemos las mismas franjas, la concentración donde está la mayor parte de la población, y estos fenómenos, pues finalmente no se pueden quedar en una sola visión de un fenómeno social. Es un fenómeno, o son fenómenos que se enmarcan en una perspectiva muy general, muy amplia, en donde están la esfera social, la esfera económica, la esfera obviamente ambiental, y dentro de ellas pues se dan todos estos cambios que estamos percibiendo. Mi premisa en este proceso, creo que espero que muchos de ustedes coincidan con esta visión, pero la premisa esencial es que hoy en día se pretende resolver problemas complejos desde una visión disciplinaria, ¿no? Y esto ha sido a partir de que las ciencias se dividen. Hablamos hoy en día de departamentos de áreas aplicadas, de departamentos de áreas sociales, de ciencias duras, de ciencias blandas. En fin, hemos dividido el conocimiento en mucho. La especialización nos lleva a aspectos muy importantes, pero a la vez nos lleva a situaciones también un tanto delicadas, porque al especializarnos dejamos de ver el contexto, ¿no? Y entonces, finalmente, esto implica que retomemos esta perspectiva de que los problemas ambientales, porque son problemas en donde están vistos todas estas relaciones que hemos comentado, pero los problemas complejos de hoy en día, entre ellos los ambientales, los sociales, los económicos, son situaciones que no podemos ya ver desde una sola disciplina. Y esto pues tendrá que replantearnos la forma en la que pretendemos hacer teoría, por un lado, y por otro lado, la forma en la que pretendemos hacer metodologías. Podemos decir que muchas metodologías, teorías y metodologías que tenemos para abordar los problemas de la realidad, pues han quedado pues muy limitados en el sentido de que ofrecen solamente una visión muy sesgada, pero aquí es donde tenemos que replantearnos nuestro papel como ciudadanos, como universitarios y sobre todo como instituciones educativas, hacia dónde pretendemos ver y pretendemos resolver estos problemas complejos. Nos hacemos una pregunta también, en el marco de lo que ha surgido como las agendas a nivel global, ¿no? En donde estas agendas pretenden poner en el punto de la discusión a los distintos problemas y situaciones de la humanidad.
¿existe de veras y en realidad una agenda para la vida? Yo diría que si bien la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una ruta de atención a los principales problemas mundiales, diría que no es la solución que requiere la población, porque no están incluidas todas las necesidades que se requieren atender para la construcción de una sociedad justa, sustentable y pacífica. En términos concretos, bueno, sabemos que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Al menos fueron replanteados estos objetivos cuando se habló de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000. Sin embargo, en esta perspectiva de los 17 objetivos, no hay que perder de vista que, por ejemplo, no está el objetivo de desarrollo humano o desarrollo de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y por otro lado, plantearnos de fondo algo que es esencial, ¿no? Es el gasto que se hace en actividades que poco o nada le dejan a la sociedad de hoy en día. Y en este caso me refiero al gasto, por ejemplo, por cuestiones militares o militarización que se ha planteado en muchas sociedades, tanto del primer mundo, como se ha llamado, como de otros países que han entrado en conflictos de este tipo y que finalmente el gasto que se hace a ese nivel, en todo caso, podría solventar muchas de las necesidades que la población tiene en cuanto a alimentación, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a empleo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a vivienda. Y obviamente en cuanto a protección y salvaguarda de los bienes naturales que nos da el planeta. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Hay agendas realmente para la vida? Construimos todos me refiero, ¿no? Sociedades, poblaciones, comunidades locales, instituciones educativas, instituciones u organismos de la sociedad civil. Todos tenemos la oportunidad de generar una agenda para la vida. Son preguntas que hay que plantearnos, creo que cada vez más frecuentemente. Y nos preguntamos entonces, ¿no? ¿Y qué es la vida? En el marco de este contexto y sobre todo valorando lo que hoy en día tenemos desafortunadamente como esta pandemia que yo he planteado en diferentes escenarios, no hay quien se responsabilice de este tipo de situaciones. No hay quien se haya responsabilizado de las muertes de miles y millones de personas en todo el planeta. Y aún todavía estamos padeciendo este tipo de situaciones de confinamiento, de encerrarse en sus propios espacios, de evitar que salgamos al contacto como es la naturaleza del ser humano. Nadie se ha hecho responsable. Y esta es una de las cosas que nos permite replantearnos también nuestros objetos de estudio y nuestra visión hacia el futuro. ¿Qué es la vida? ¿Qué somos nosotros en la vida? Y hacia dónde nosotros como humanidad, y no digo tampoco en el sentido solamente de algún género, lo digo a nivel general, en el sentido de la humanidad, hacia dónde vamos como humanidad, qué agenda estamos construyendo como humanidad y qué perspectivas vemos del planeta como humanidad. Por lo tanto, creo que a mí en el plano de la parte educativa y que tiene que ver con todos estos procesos a nivel de internacionalizar, digamos, los planes y programas de estudio, las actividades que estamos desarrollando en nuestras instituciones educativas, sobre todo porque es donde nos estamos moviendo nosotros. Mi perspectiva es cómo pasamos de una disciplina en ese proceso muy atomista de ver la realidad a la transdisciplina. Por lo tanto, considero en este sentido que la disciplina y cada una de las disciplinas, claro que han aportado al conocimiento y que eso es muy importante, pero habrá que considerar que en muchas de las ocasiones nos quedamos con esa visión de solamente la importancia de nuestra disciplina
Y creo que esta visión también es muy reduccionista en el entendido de no saber compartir nuestros conocimientos con otras áreas. Por lo tanto, pasamos al siguiente nivel, que es la multidisciplina, y yo la veo a veces como una perspectiva ilusoria, ¿no? En la cual solamente nos reunimos algunas personas que tenemos diferentes formaciones y quizás tratamos de aportar algo, sin embargo, nos quedamos a veces en el intento de que lo que estamos aportando a nivel multidisciplinario realmente dé soluciones a esos problemas complejos. Pasamos al siguiente nivel, en donde viene la interdisciplina, y que yo considero que en todo caso ha sido una visión y un enfoque muy limitado. Y lo considero así porque muchas veces en esa perspectiva muy celosa de cada disciplina, de no compartir o de tener poco contacto con otras áreas de conocimiento, y algo más importante, desde la interdisciplina lo que pretendemos es intercambiar no solamente puntos de vista como sería en la visión multidisciplinaria, sino en la interdisciplina lo que pretendemos es intercambiar esquemas teóricos y también, sobre todo, esquemas metodológicos. ¿Qué procesos metodológicos tengo en mi disciplina que pueden aportarle a otra disciplina y que de esa manera podemos avanzar en un proceso para atender esos problemas complejos que nos ofrece la vida? Y finalmente, entonces, pasamos también de esa interdisciplina, que a veces es muy limitada porque se da solamente, o al menos se ha dado en ciertas áreas, transitamos a una transdisciplina, yo diría que es una transdisciplina para la vida. Por lo tanto, en la transdisciplina estamos abordando las nuevas realidades, ¿no? Como lo establece el manifiesto de la transdisciplina elaborado por Nicolescu, del cual detrás están muchos filósofos y pensadores como Edgar Morin, que seguramente muchos de ustedes conocen, en donde la transdisciplina lo que replantea es ese diálogo de saberes, ¿no? Ese diálogo que tiene que haber entre el conocimiento científico, pero en una relación con el conocimiento tradicional. En este sentido, ni el conocimiento científico tiene toda la verdad, ni el conocimiento tradicional o popular tiene o es considerado siempre como una perspectiva, digamos, sin fundamento, ¿no? Al contrario, tiene que haber un diálogo entre el diálogo de la ciencia con el conocimiento tradicional, y el conocimiento tradicional que mucho tenemos que rescatar de nuestras propias comunidades originarias, más allá de ser un referente solamente en ciertos campos, por ejemplo, de la cultura. Las comunidades originarias generaron, al menos están ahí muchos de los referentes, cómo aportaron al proceso de desarrollo de la ciencia en muchos campos, ¿no? En la astronomía, obviamente en la agricultura, y cada una de estas aportaciones, claro que tiene sus diferencias entre lo que podemos considerar lo que se aportó, por ejemplo, de la arquitectura inca o la astronomía maya, o algunas otras aportaciones de nuestros pueblos originarios en Latinoamérica, así llamada también el Abya Yala. Entonces, en este proceso transdisciplinario tenemos que replantearnos entonces estas visiones en donde incluimos también otras perspectivas. No solamente es el blanco y el negro, como muchas veces lo analizamos desde la parte científica, sino hay otras visiones, que es el llamado tercer incluido. Entonces, en este proceso, creo que va de fondo nuestro interés por replantearnos y reaprender a vivir en un esquema no solamente disciplinario, sino en un esquema integral. Para ello, me gustaría tomar pues esta cita
y este pensamiento de una de las biólogas más importantes y más influyentes en la ciencia, Lynn Margulis, que como ustedes saben, pues ella junto con James Lovelock generaron la teoría de Gaia. Y bueno, durante toda su carrera, Lynn Margulis, mientras que la mayoría de las personas biólogas enfatizaban el papel de la competición en el proceso evolutivo, ella acentuaba la cooperación, superando la arraigada creencia de que solo sobrevive el más fuerte. De ahí entonces su famosa frase: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Este es un mensaje que en el fondo pues, tendremos que eh, estudiar y analizar con esta visión de que incluso en el propio argot educativo hablamos de competencias, de sistemas basados en competencias. Tenemos que cambiar incluso esa visión. Tenemos que buscar los esquemas basados en la cooperación, en la solidaridad. Y esto nos implica un cambio, obviamente, de perspectiva, porque normalmente las corrientes, incluso educativas, provienen de estas necesidades de atender, obviamente, los requerimientos que obliga el mercado y no tanto lo que realmente generamos y necesitamos como sociedad, cada una en su propio ámbito, pero hermanadas en todo un proceso como lo tenemos en América Latina. En este sentido, entonces, hablaríamos que hoy en día ya no solamente es la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, ¿no? Hoy en día tenemos que hablar de la sustentabilidad para la vida. Hoy en día que tenemos en el marco, ya decíamos, de estos grandes problemas complejos, tenemos que replantearnos nuestra visión de hacia dónde queremos transitar en el desarrollo, no solamente como lo comentaba en la parte, pues, digamos, educativa, sino cómo replanteamos nuestros problemas como sociedad, cómo la sociedad, como lo estamos viendo hoy en día, tiene que levantar la voz, tiene que levantar la mano para ser escuchada, para ser atendida, para ser considerada en todas sus limitantes y en todos sus requerimientos. Entonces, la Carta de la Tierra, al menos es uno de los documentos internacionales que pretende replantearnos y hacernos reflexionar sobre lo que realmente tenemos que considerar en nuestros procesos de desarrollo. La Carta de la Tierra establece 4 ejes: respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Y en este sentido, creo que es muy importante que, por ejemplo, en el marco de desarrollo de nuestros proyectos, en cada una de nuestras áreas, podamos integrar alguno de estos, si no es que alguno de los ejes, los 4 ejes, porque los 4 ejes finalmente son esa base y ese fundamento por el cual nuestra visión y nuestros proyectos puedan ser de alguna manera más integrales. ¿Por qué hablamos de que en un proyecto, cualquiera que este sea, que ustedes estén desarrollando en diferentes áreas del conocimiento, hablemos del respeto y cuidado de la comunidad de la vida? Porque la comunidad de la vida la hacemos todos, ¿no? La hacemos no solamente los seres humanos en relación también con las diferentes especies de flora, de fauna, de otras, bueno, hoy en día estamos hablando de otras especies a nivel muy pequeñito, como son los virus y las bacterias, ¿no? Los hongos. Todo esto que es parte de la comunidad de la vida, tenemos que ser cuidadosos en todo este proceso. Segundo, en cada uno de nuestros proyectos es importante considerar la integridad ecológica. Realmente lo que estamos haciendo tiene beneficio para nosotros y tiene un beneficio para la naturaleza.
o solamente nos estamos valiendo de la naturaleza para nuestros propios beneficios. Esta es una cuestión que en la integridad ecológica tenemos que plantearnos. En el tercer eje, en la justicia social y económica, cuando hablemos de nuestros proyectos, hablar de esta justicia social y económica para todas las comunidades, para la comunidad de la vida, para las personas que están, que son vulnerables, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores. Hoy en día, por ejemplo, y en muchos casos no me dejarán mentir, eh, las universidades solamente están abiertas para los jóvenes, ¿no? Eh, y creo que también tenemos que abrir la universidad para las personas jubiladas, para las personas que se han retirado, establecer esquemas de educación para la vida, no solamente, repito, disciplinares, sino educación para la vida, talleres de formación, talleres de crecimiento, talleres de meditación, talleres en donde las personas mayores también se integran a todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas personas que se retiran desafortunadamente, ahora peor todavía con esta pandemia, se retiran en situaciones muy delicadas, ¿no? Algunas personas ni siquiera tuvieron la oportunidad algún día de pisar una universidad. Aquí es donde tenemos que ser justos social y económicamente. Económicamente en el sentido de promover las redes de comercio justo, las redes de economía solidaria, no las redes del mercado que son intereses para grandes empresas transnacionales. Revivamos y replantémonos cómo podemos vivir con estos mercados de comercio justo, en donde valoramos los productos locales, en donde valoramos la forma en la que se producen los alimentos de forma sana y en la cual no tendríamos ningún problema en muchos de los casos de salud como lo venimos haciendo. Y finalmente, si a nuestro proyecto le anexamos esta, digamos, esta pizca de democracia, de no violencia y de paz, seguramente con nuestros proyectos llegarían a otros niveles. Hablar de la democracia, de la no violencia y la paz, sabemos que son procesos muy complejos porque detrás de ellos está la libertad de expresión, detrás de ellos está la libertad de pensamiento, detrás de ellos está la libertad de vivir, de ser, más no de tener. Y creo que en esta visión, si planteamos parte o nuestros proyectos integrando estos 4 ejes, seguramente nuestros proyectos llegarán a otros niveles. Además de ello, yo diría que el camino hacia adelante, como lo dice la Carta de la Tierra, no solamente está lleno de buenos deseos, ¿no? Las alternativas nos replanteamos a través de una epistemología del sur. Implicaría, en todo caso, desaprender para aprender otra vez, construir con base en la contrahegemonía, replantearnos la ecología de saberes, es decir, el conocimiento científico llevado al conocimiento también popular. Como lo dice la pedagogía crítica, traer para adentro el saber popular a la universidad, no solamente de la universidad a las comunidades, porque pensamos que lo sabemos todo y que lo tenemos todo controlado, y no es así. Hay que traer el saber popular a la universidad. Asimismo, crear nuestro futuro a través, y obviamente, no de la dependencia del neoliberalismo, no a esas visiones del neoextractivismo, del extractivismo, como lo veíamos en los temas iniciales, donde se pierde mucha de la riqueza, no solamente natural, de los bienes naturales, sino también la riqueza cultural de nuestras comunidades. Al abrir grandes megaproyectos, al abrir grandes obras de infraestructura, muchas veces perdemos la identidad de muchas comunidades, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en procesos no solamente aquí en México, sino en muchos de nuestros países de América Latina.
Hablar de esas teorías de retaguardia es hablar, como dice Boaventura de Sousa, hablar desde las teorías de la población, ¿no? Desde la visión de la población. Y plantearnos las áreas de transformación para una política reconfigurativa a partir de esta epistemología. Uno, a través de la democratización de la propia democracia, que en mucho nos ha costado y ha costado muchas vidas a lo largo y ancho de nuestra región, y no solamente de nuestra región, del mundo entero. ¿Por qué? Solamente por algunos intereses. Dos, desmercantilizar la vida, quitarle a la vida esas etiquetas del dinero, ¿no? Del solo ser a través del tener. Y esa desmercantilización obliga también a nuestras instituciones educativas a ser justas y también equitativas, ¿no? Y esto es también vinculado a esta visión de una educación obligatoria para todos, para todos. No es la educación el negocio y no debe de ser el negocio de la humanidad. Y tercero, descolonizar el pensamiento y la convivencia, ¿no? Hay muchas visiones en las cuales la colonización sigue llevándonos a través de muchos aspectos hoy en día, y dentro de todo ello, el camino hacia adelante, entonces, tendrá que replantearnos algo muy importante, una sustentabilidad para la vida, como decíamos. Desde el sur, entonces, surge una propuesta distinta de la vida considerada como un proceso a partir del cual se religa lo diverso, se unen las ideas y costumbres, la magia y la espiritualidad, la ética y la libertad, la educación y la vida en la felicidad, el buen vivir o vivir bien, que en muchas de nuestras comunidades es una parte esencial de la vida. Una sustentabilidad para la vida que se define por la habilidad de o aprender a vivir en medio de la crisis, de esta crisis que estamos viviendo, de sustentar, de mantener los bienes de la naturaleza, las prácticas culturales y los saberes científicos y ancestrales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, entonces, de esas condiciones iniciales, la sustentabilidad para la vida es un proceso que nos tiene que llevar, como lo estamos haciendo hoy en día, a reaprender a vivir. Para muchos de los que estamos pasando estos procesos, es que nos tocó vivir otras etapas de la vida. Tenemos que reaprender a reorganizar nuestra vida en función de lo que está afuera, reaprender a vivir en comunidad, reaprender a vivir con la familia, porque la vida antes de la pandemia no era tal cual nosotros quizás pretenderíamos, que era una vida basada en una relación directa entre unos y otros, porque el propio sistema económico nos había hecho de alguna manera y nos ha hecho depender solamente del trabajo, y del trabajo en donde muchos hombres y mujeres tienen que estar mañana, tarde y noche trabajando para tener un sustento. Y entonces tenemos que aprender en las nuevas generaciones, aprender a vivir y a vivir hacia algo más importante, que es la felicidad, aprender a vivir para el buen vivir y para el vivir bien. En este sentido, entonces, el enfoque que se le da a la vida tendrá que ser un enfoque muy diferente del que estábamos acostumbrados, o entre comillas, vivíamos en nuestra zona de confort, quizás porque no le dábamos valor a lo que hoy en día es más importante. Y entonces, para cerrar con esta presentación, y sobre todo para dejarles esta perspectiva de hacia dónde y por qué celebrar la vida, yo retomaría esta parte del colofón que se da en la Carta de la Tierra, y le he adicionado algunas cuestiones. Una es, ¿por qué celebrar la vida? Porque debemos considerar que el nuestro es y debe de ser un tiempo que se viva y por lo tanto se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante una nueva realidad. Segundo, por la firme resolución de alcanzar la felicidad. Tercero, por el aceleramiento en la lucha por la salud
la alimentación sana, la justicia, la educación y la paz. Y sobre todo porque simplemente como seres humanos tenemos derecho a vivir, es decir, a vivir bien. Con esto quisiera yo dejar el espacio para que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar, de plantearse cuál es el futuro no solamente de nuestras instituciones educativas en el ámbito de qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos formando y hacia dónde vamos como sociedad. Creo que, pues bueno, esta es apenas una idea que espero en el transcurso de todo el evento que se tiene se pueda considerar para que esas actividades de apoyo y de trabajo a nivel internacional pueda fortalecer las relaciones humanas, pueda fortalecer la visión de cuidar nuestros bienes naturales, de cuidar la tierra, y que el día de mañana nuestros trabajos, nuestro esfuerzo como instituciones educativas permitan realmente dar soluciones concretas a los problemas complejos que plantea la sociedad. En este sentido, bueno, pues muy agradecido con su atención. Espero que hayan pues tomado nota quizás de algunos de estos planteamientos y que en el día a día podamos mejorar nuestro papel como seres humanos, no solamente cuidando pues algunas cuestiones muy superfluas o atendiendo cuestiones muy digamos que sin sentido, ¿no? El sentido hoy es la vida y la vida pues nos ofrece esta oportunidad de vivir. Aún así, en cuestiones de confinamiento tenemos que reaprender y aprender a vivir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael, por su presentación, muy pertinente, pues en estos tiempos, como tú dices, tan complejos que estamos viviendo actualmente. Bueno, nos llegaron algunas preguntas pues sobre tu presentación. Sí. La primera, doctor Rafael, entonces ya nos vamos para este espacio de preguntas. La primera es, ¿qué estrategias se pueden implementar en Latinoamérica para garantizar pues la seguridad alimentaria? Ya que tú estabas hablando un poco de la diferencia entre los mapas y todo esto. Entonces, si quieres, te las voy haciendo una por una y vas contestando, doctor. Adelante. Correcto. No, muchas gracias. Pues es muy interesante la cuestión y tenemos que ver esta parte de la seguridad alimentaria, ¿no? Muchas de las prácticas, habrá que replantearnos las prácticas agrícolas que hemos generado. Hay que transitar de esos procesos tradicionales, entre comillas, en donde por producir más, desafortunadamente se utilizan pesticidas, agroquímicos, elementos que lo único que están haciendo es dañar no solamente al productor, al campesino, sino dañar a toda la población a través del uso de estos materiales. Entonces, ¿cuál estrategia tenemos que seguir? Es abocarnos a la parte de la agroecología, ¿no? La agroecología tenemos que trabajar, yo decía, con esta visión transdisciplinaria, uno, lo mejor que tiene la ciencia, con lo mejor que tiene el conocimiento tradicional. El conocimiento tradicional tiene mucho que enseñarle todavía a las generaciones que estamos hoy en día necesitadas. Ya lo decía yo, de alimentos, no solamente de cubrir una alimentación, sino una alimentación sana, en donde las grandes extensiones de tierra no sirvan para producción de otro tipo de productos. Y sabemos que hay necesidades, obviamente, para algunos sectores, ya sea industriales o de la ganadería, por ejemplo. Pero las grandes extensiones de terreno, las mejores tierras, tienen que estar dedicadas a la producción de alimentos. Y esto es desde la Patagonia hasta la zona de la frontera de México y toda la parte del norte de América, hasta Alaska, aunque sea en la parte del hielo. Tenemos que ver que estos procesos
no degraden, obviamente, nuestra forma de vida. Al contrario, recapacitar que estos procesos agroecológicos nos pueden dar mejores condiciones de vida, nos pueden replantear mejores condiciones de salud, atendiendo ahora a estas situaciones de pandemia. Se ha hecho mucho énfasis a través de la Organización Mundial de la Salud que el tener una alimentación sana evitaría también caer en muchos de estos problemas más delicados de salud que estamos padeciendo. Entonces, promovamos las actividades agroecológicas, rescatemos las buenas prácticas de nuestros pueblos originarios y compartámosla, discutámosla, trabajémosla en las universidades a través de lo que aporta el conocimiento científico para mejorar todos estos procesos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael. Y en ese sentido, entonces, bueno, de volver a la agroecología, como bien lo mencionas, surge otra pregunta de cómo la siembra intensiva afecta pues, los ecosistemas. Definitivamente, ¿no? No solamente la siembra, ¿no? La ganadería intensiva afecta obviamente el suelo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo suelo, ¿no? El suelo es el que le da y nos da este sustento para tener los elementos de la naturaleza, para tener agua, para tener un suelo fértil. Al tener un suelo fértil tenemos alimentos que realmente van a cubrir las necesidades. Pero si esto lo seguimos trabajando de manera intensiva, ya había algunas prácticas ancestrales, como por ejemplo la milpa, en algunos casos conocida con otros nombres. En México, pues bueno, es muy evidenciado este tipo de prácticas, porque no solamente era sobre una cuestión de monocultivo, en realidad había una serie de productos que estaban en la milpa y que además se vinculaban también a procesos como, por ejemplo, la siembra o las tierras que estaban flotando sobre los ríos o canales, como nosotros lo denominamos acá las chinampas, que eran espacios en donde no solamente se producía un solo cultivo, ¿no? El maicino, había una serie de cultivos relacionados. Entonces, hemos perdido eso porque le damos y se le ha dado a través de las políticas internacionales mayor énfasis a otro tipo de necesidades, ¿no? Y esas necesidades han sido, pues, de alguna manera, talar las grandes extensiones de selvas en todo nuestro continente por la siembra de otros productos que ni siquiera son para nuestro consumo, ¿no? Como es la soya. Entonces, creo que habrá que entender que en esta visión, pues, las prácticas que hemos tenido no han sido, obviamente, las más conducentes, pero detrás hay, desafortunadamente, también políticas públicas en donde han dejado de proteger la tierra de las comunidades originarias por entregarla a grandes consorcios internacionales. Ahí es una obligación de cada uno de nosotros, de las universidades, de las instituciones en todos los países, de fortalecer el desarrollo de nuestras comunidades en función de la tenencia de la tierra, en función de los procesos agroecológicos que podamos implementar. Correcto, doctor Rafael, muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos aquí, bueno, la Carta de la Vida hablas de toda la parte política, bueno, de paz, violencia, toda esta parte. Y bueno, ahorita hay un tema que, bueno, que todos estamos ahí muy pendientes con las elecciones de los Estados Unidos. Sí. ¿Usted qué opina de líderes políticos que promueven esto, que promueven esa polarización de la democracia, de toda esta parte, como pues ya lo sabemos ahorita, pues obviamente en Estados Unidos con las elecciones y esto se ha visto? ¿Qué opina usted de estos líderes políticos que promueven esto? Bueno, comentaba en una de las láminas esta parte de la geopolítica, que habrá que entender en el marco de lo que impacta para cada uno de nuestros países, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar que lo que pasa en Estados Unidos, cómo nos va a afectar, lo que pasa en China, cómo nos va a afectar, lo que pasa en Rusia, cómo nos va a afectar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que
Sí es muy delicado el vislumbrar políticas muy polarizadas en verlo desde ese punto de vista. Nuestras comunidades tienen que generar agendas de cooperación. Eso es lo que creo que sería eh, lo más sano y lo más conveniente en el marco de cualquier líder que esté a nivel mundial de estos países que he nombrado. Desafortunadamente, cuando hablamos de cooperación, y a esto me refiero, por ejemplo, en los ámbitos netamente ambientales, cuando se firmó, por ejemplo, el acuerdo y el protocolo de Kioto en el año 97 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, algunos países como Australia, Estados Unidos, no quisieron firmar los acuerdos, ¿no? Recientemente, en los acuerdos de París, Estados Unidos retira el apoyo hacia todos los procesos de lucha contra el cambio climático. Y finalmente, Estados Unidos también se retira y retira los apoyos de la UNESCO y recientemente de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo tienen que construirse estas agendas a nivel internacional? Los acuerdos a nivel internacional. Una cosa es, desafortunadamente, están desligadas las cuestiones políticas de las educativas, de las cuestiones ambientales, y tenemos que construir agendas, por ejemplo, de relación, ahora que hablamos de esta parte de internacionalización, es construir agendas con los pares, es decir, universidades de México, de Colombia, de Brasil, de Perú, con universidades de Estados Unidos, con universidades de Europa, de Asia, de África, por ejemplo, ¿no? Intercambiar experiencias, formas de vida. Y muchas veces estos acuerdos están muy lejos de lo que realmente estamos viendo en esta polarización desde el punto de vista político, ¿no? A veces que nuestras propias intenciones y las intenciones de las universidades van más allá de un asunto político, ¿no? Y luchamos contra eso también, ¿no? Contra estas visiones que polarizan o que de alguna manera discriminan, porque también hay que comentarlo, se discrimina mucho esta parte de los procesos de desarrollo de los propios países a través de las propias políticas de los países primermundistas. Entonces, habrá que formar, yo creo que en este proceso, formarnos como personas, como estudiantes, como universitarios, en los ámbitos de ahorita que se comentaba esta parte de la democratización, de la educación para la paz, de la educación para una cultura de paz, tenemos que formarnos los que estamos en estos procesos de trabajo a nivel internacional. ¿Cómo llevar estos elementos de la cultura de paz hacia otras latitudes, ¿no? Cómo intercambiar nuestros conocimientos, nuestros apoyos y todo lo que hemos generado con los demás, si no es a través de una cultura de paz. Y creo que nuestros países en Latinoamérica, en eso hemos aprendido bastante a lo largo de tanto sufrimiento, a lo largo y ancho de nuestra región. Debemos de construir una sociedad, como dice la Carta de la Tierra, justa, sustentable y pacífica. Y para construir eso, tenemos que formarnos en esos ámbitos también. Como decía, no basta solamente la formación disciplinaria, hay que trabajar también en otros ámbitos, la parte espiritual, en la parte de valores, en la parte política, en la parte cultural, que tanto también tenemos que elevar y reconocer de nuestra propia región. La parte cultural que nos da identidad, que nos da fortaleza, como, no solamente como cada país, sino como región. Creo que muy cortito a veces nos queda el término de ser hermanos, porque creo que en el fondo somos más que hermanos en estos procesos que hemos vivido y que creo que de ahí tenemos que fortalecer nuestra perspectiva de cultura de paz hacia los demás. Entonces, por ahí yo creo que iría con esta perspectiva. Correcto, doctor Rafael, muchísimas gracias por su conferencia, por su intervención. Entonces, agradecemos al doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto,
con su conferencia Aprendiendo a vivir en tiempos de crisis, la sustentabilidad desde la Carta de la Tierra, una esperanza para la celebración de la vida, desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Rafael, muchísimas gracias por su presentación. No, nada que agradecer, y creo que cómo celebrar la vida, cómo no celebrar la vida, diría yo, si en estos tiempos es lo más preciado. Entonces, valoremos lo que tenemos alrededor, valoremos a las personas que tenemos cerca, valoremos a nuestras instituciones, en este caso las universidades que tanto esfuerzo están haciendo para que construyamos una sociedad distinta. Y bueno, en todo caso y en la medida de que cada quien lo pueda hacer, celebremos la vida, que es lo más importante que tenemos. Hasta pronto, muchas gracias.